Marta despertó a medianoche, y es que una emisión bilabial sorda llamó su atención y la puso en estado de alerta. ¿Qué es eso? Se preguntó, pero no obtuvo respuesta, aunque aquel sonido insistente hizo que agudizara la vista a través de la penumbra, pues intuía que alguien o algo llamaba su atención al pie de la cama. Alguien o algo, incongruentemente sólido y volátil al mismo tiempo. Alguien o algo que se amparaba en la oscuridad de la noche y que era asfixiante para la energía vital. ¿Quién anda ahí? Repitió Marta, tragando saliva, y es que la recién despabilada encendió la lámpara de su mesilla de noche, pero no advirtió presencia alguna, ya fuera presencia vaporosa o corporal. Sin embargo, seguía intuyendo la heladora silueta de un ente que no se dejaba ver, pero sí se hacía sentir. No obstante, la mujer se tranquilizó, asumiendo que el chiflido podía deberse al azote del viento contra su ventana. No quería pensar en otra posibilidad. Por consiguiente, optó por apagar la tulipa de su mesilla mientras que su vigilia involucionaba y el sueño la vencía. De nuevo la llamada de atención. Una insistente llamada que evidenciaba que la mujer no soñaba. ¡Dios! Marta se sobresaltó y de un manotazo encendió la lámpara, al tiempo que ésta se escurría de su mano e impactaba contra el suelo. Pero el accidentado estruendo no logró romper la luminiscente bombilla, que se quedó ladeada tras besar la fría baldosa con su caparazón, dejando la estancia entre luces y sombras, exclamó Marta con un tono que se agitaba por el intenso miedo. Y es que de repente se le apareció la anciana de sus peores pesadillas, permaneciendo erguida como una estantigua que se fusionaba con las melancólicas sombras del entorno. Y la vieja comenzó a hablar. Me he evadido de tus sueños para que afrontes tus pecados. Marta, eres una mala esposa. Eres una mala madre. ¿Dónde está el respeto que merecen tu hija y tu marido? Luis te ha visto flirtear con otro hombre desde el más allá. Por eso se llevará a la niña en venganza. Salvo que me acompañes a un lugar. Deja a los muertos en paz. Mi marido Luis ocupa un lugar en el cementerio desde hace años. Si así lo deseas, yo te acompaño, pero deja en paz a mi hija. Marta estaba aterrorizada, porque intuía que aquel espectro la encaminaría a la habitación de su hija. Y así fue. La asustada mujer se acopló a aquel engendro parsimonioso que levitaba de forma sorprendente, y es que sus extremidades inferiores no pisaban el suelo que recorría la nerviosa mujer. Una madre descalzada a la que se le irradiaban las frigorias del enladrillado. Una madre angustiada por el ritmo de ceremonial que imponía la anciana. Y es que Marta necesitaba franquear aquel angosto pasaje lo antes posible para comprobar que su niña se encontraba bien. Pero a Marta le faltaba el aire por la angustia. Además, un halo irrespirable de olor a azufre lo envolvía todo. ¿Pero qué pretende este pellejo de arrugas? Se preguntó Marta sin obtener respuesta. Y de pronto, la proterva se detuvo y apoyó sus pies en el gélido piso, obligando a Marta a frenar en seco para no arrollarla con sus prisas de madre preocupada. Aunque Marta desconociese cuál era la composición real de la vieja, si tenía un componente de materia física o psíquica. Pero pronto salió de dudas, tras ver que la vieja realizaba un crujiente giro de cuello y volteaba la cabeza hacia ella, al tiempo que alzaba su huesudo dedo anular y lo colocaba sobre sus labios para hacer la señal del silencio. Y en ese preciso momento, Marta se percató de que aquella bruja llevaba pintados los labios de tétrico negro. Y llegaron a la habitación de la niña,
que permanecía silenciosa y cerrada, por lo que Marta apremió a la vieja para que la abriese, en señal de extrema preocupación, pero la madre no mandaba. Era la vieja de vuelo extraño la que dirigía el compás secuencial. Todo a su debido tiempo. No querrás despertar a la niña con tu impaciencia. Debe dormir como un angelito del infierno. Que Dios proteja a mi hija. En ese momento, Marta deseó tener un martinete entre las manos para machacarle el cráneo en 1000 pedazos a aquella sádica octogenaria que se recreaba en su sufrimiento, ya que la vieja asió el pomo de la puerta y jugueteó con su niquelada redondez, al mismo tiempo que golpeaba la moldura con sus nudillos de prominencias tuberculosas, rascando la madera con unos dedos extremadamente largos y cadavéricos. Finalmente, abrió la hoja de madera de par en par y con sumo desprecio, mientras que su acompañante se veía transferida a otro lugar, porque ya no existía la habitación de su hija con el rosa cándido de sus 4 paredes, ni los girasoles que estampaban su tono amarillo sobre aquel tapiz de campo rosado. ¿Dónde quedó la cándida alcoba de su hija? Las dimensiones de la habitación se habían reducido drásticamente, variando la disposición espacial y el color de sus 4 paredes. Aquello se había convertido en un cubo perfecto. Tampoco había mobiliario, ni estaban los muñecos de peluche que descansaban en una estantería de madera desaparecida por arte de magia. Además, el habitáculo desprendía cierto olor arsénico, deslumbrando por su blanco impoluto de hospital psiquiátrico. Marta cayó en la cuenta. Era una celda acolchada de manicomio, un tarambuco. Púdrete en tu celda, ahí disfrutarás. Y ahí purgarás tus pecados. La vieja cerró la puerta y sentenció con una velocidad aterradora, como una gacela endemoniada, deshaciendo su camino a gran velocidad. ¡No! ¡No! La pesadilla la había empapado en sudor. Entonces, la niña recogió la lámpara del suelo y la devolvió a la mesilla de noche. Abrió el cajón superior y rebuscó con sus pequeños dedos un paquete de Kleenex con el que secar la frente de su progenitora. Al mismo tiempo, Marta le agarró las manos y las besó con ternura. Gracias, mi amor. Me has asustado, mami. Pensaba que te pasaba algo. No pasa nada, hija. Solo ha sido un mal sueño. Menos mal, porque estaba preocupada. Y mi amiga también. ¿Tu amiga? ¿Qué amiga? No me asustes, hija. Mírala, mami. Está en la puerta. ¿No te parece guapa? A la madre se le desdibujó el rictus. De repente, la niña se puso muy mala y tuvo que recostarse en la cama. Y allí estaba ella, presentándose con su abominable sonrisa, pues la lámpara refulgía en todo su esplendor. Al mismo tiempo, Marta soltaba la mano de su hija al sentirla helada y sin circulación aparente, erizándose de pavor al notar que la cara de la niña se tornaba macilenta como en rigor mortis. Era como la lividez post-mortem, y la niña hedía a putrefacción. Y es que aquel espectro ejercía una oscura influencia sobre la pequeña, aunque se mantuviese en un segundo plano, ya que era la perversidad hecha carne, o sabe Dios de qué estaba hecha. Y de pronto, aquella malvada comenzó a declamar un episedio, una especie de composición recitada delante de un cadáver en otros tiempos. Pero, ¿qué cadáver? ¡Que Dios te guarde, hija mía! Y es que el rostro de la niña Carla había transmutado desde su saludable sonrosado natural
hasta un desagradable tono de senescencia mortuoria, tras escupir un gran vómito de coágulos de sangre sobre las sábanas de la cama de Marta. A pesar de todo, la niña sacó fuerzas de flaqueza tras encharcar la cama y se sentó sobre ella, no sin antes buscar un cofre que permanecía escondido bajo la propia cama. Aquel objeto era un receptáculo desconocido para su madre, un cofre de madera que la niña abrió para sí, y al instante sonó una música muy celestial. Era una dulce melodía. ¡No! Gritó Marta al asociar la melodía con los versos que entonaba la vieja protectriz, mientras que la niña acaparaba el cofre y se miraba en un espejito que se adosaba en su tapa interna. Marta lo intuyó por los reflejos de luz que se irradiaban sobre su extraño y desmejorado rostro, aunque la madre desconocía lo que guardaba su hija con tanto celo. Enséñaselo, Carla. Enséñale a tu madre lo que hay en la cajita. ¡Cállate! ¡Vete de aquí y déjanos en paz! ¡Mami! No le grites a mi amiga, que se puede enfadar. Gritó la madre. A Carla se le desprendieron algunos dientes de la boca, ayudados por un torrente de negro esgarro que se alojó en su regazo. Aquello era tan negro como el petróleo, ya que no le quedaba ni una sola gota de sangre por expulsar, y Marta sollozaba. Dios mío, hija mía, ¿qué te está pasando? Mira, mami, no te asustes. Solo es el anillo de casado de papá. ¿Recuerdas que fue enterrado junto a él? Pues mi amiga y yo lo hemos recuperado del ataúd solo para ti, mami. La niña giró el cofrecito y dentro se hallaba el anillo enfundado en lo que un día fue el dedo de Luis, y ahora era su falange, seccionada. Este relato es una adaptación de un fragmento de mi libro El Remedio Secreto. Si te gustó el video, dale al like, comparte y suscríbete. El canal te lo agradecerá y así nos animarás a seguir creando contenido. Gracias. Hoy les voy a contar un sueño que se tornó en pesadilla. Mi nombre es Ramiro y aquel sueño me atormentó durante años. Y todo comenzó tras mi vuelta a Madrid, después de un viaje que hice a África. En principio, mi estancia en el continente negro no iba a superar los 15 días, pero África me atrapó, y me atrapó con su magia y su alma de vida salvaje. Finalmente, mi estancia se prolongó por un periodo de 3 años. Y es que en África te encuentras con luces y sombras. Y hubo un acontecimiento que me marcó sobremanera, y fue la espoleta que alimentó a mis pesadillas cuando regresé a la capital de España. Es sabido que los nativos albinos en África son perseguidos por ser considerados hijos del diablo, y cuando los nativos apresan a alguien albino, lo ejecutan y es troceado, porque sus piezas óseas son apreciadas por la población ignorante, pero la realidad es que son meros trofeos que se venden como amuletos de la suerte. ¡Qué paradoja! ¿Verdad? A los albinos los consideran seres malditos en vida, pero una vez hayan muerto, las poblaciones locales se disputan un trozo de cadáver en acto de salvajismo extremo. Y quiero volver a mis pesadillas en la capital de España, ya que están relacionadas con los africanos. De hecho, en mis sueños me veo como un africano albino, aún siendo español, y no sé por qué extraña razón, me transformo en otra persona de otro continente a la hora del descanso nocturno. Quizás sea por el miedo irracional de haber sido un blanco en África que vio cómo maltrataban a los nativos albinos, y verdaderamente el subconsciente me traiciona. Me juega una mala pasada cuando intento conciliar el sueño en mi cómoda cama de Madrid. Y aunque dicen que los sueños son, yo los vivo de una manera muy real. Tan real como que me veo cruzando África en dromedario y con una metafórica espada de Damocles a cuestas, ya que sentía que los nativos me perseguían para darme caza por ser albino.
Esas pesadillas llegan hasta tal punto que da la sensación de que mi boca se reseca, ya que me quedaba sin una mísera gota de agua que saciase mi sed o que lavase mi cuerpo maltrecho. Y es que mi piel desprendía el olor característico de las ratas muertas cuando entran en estado de descomposición. Y entre tanto, pensé en atravesar Sudán, pero también tuve la tentación de desviarme a Egipto y tomar el camino fácil y deseado. Pero algunos tipos me pisaban los talones. Entonces se me ocurrió visitar un gran caravasar, ya que tenía una necesidad vital por reabastecerme con el líquido elemento. Y milagrosamente llegué al mítico gran caravasar construido en el siglo VII, caravasar que aún existe hoy en día. Y en verdad, yo soñaba con pisar la tierra del Cairo y tomarme un refresco en el famoso café de Fishawi, porque dicen que el café de Fishawi lleva abierto por más de 200 años ininterrumpidos y aún debía estar abierto para mí cuando llegase sediento tras mi sacrificio. Pero finalmente el anhelo de llegar al café de Fishawi resultó ser una alucinación desértica, porque yo seguía en el desierto. Esa era la triste realidad. Seguía en el inhumano desierto. No obstante, fui auxiliado en más de una ocasión por los nómadas del desierto, cuando casi yacía muerto sobre la arena abrasadora. Ellos me orientaban para que yo pudiese encontrar los pozos escondidos con los que renovar mis aniquiladas reservas de agua, y con ello abastecer los depósitos biológicos de mi dromedario. Un rumiante que bebía cantidades asombrosas de cada abrevadero, cantidades que matarían a cualquier mamífero. Y de repente mi visión se volvió confusa al percibir imágenes delirantes, como la de mi dromedario elevándose sobre mi cabeza y escapándose de aquel infierno de malos presagios. Un dromedario alado que desarrolló el pico de un cuervo y que no cesaba de grajear, burlándose de mí. Entonces deseé matarlo, y no por la rabia que me procuraba su burla, sino por sorber su sangre caliente y así aliviar mi garganta reseca. Y es que mis escalofríos eran febriles y con sudores carentes de toda humedad, pues de lo contrario me la hubiese bebido. El desierto ululaba sonidos inquietantes, como los fantasmagóricos cantos de miles de lémures que me atormentaban entre los médanos y me vencían sobre la arena. Me castañaban los dientes y no era por el frío, precisamente. Y es que el tic nervioso se producía porque escuchaba las risotadas de mi propia locura. Y cuando cesaron las alucinaciones de rumiante alado, pude constatar que el pobre animal yacía sobre la arena y que no tenía culpa de mis paranoias. Entonces fui consciente de que aquel rumiante sufría tanto como yo. Por lo tanto, le perdoné la vida. Y recuerdo que días antes de querer matarlo con mis manos cuarteadas, el pobre animal se conformó con algún vegetal aislado que yo había desechado tras practicar vampirismo sobre su piel impenetrable e impermeable, no apreciándose ni un solo átomo de savia bajo esa piel de consistencia cerosa. Y yo me pregunto, ¿cómo sobrevivía el vegetal en un hábitat tan despiadado? No obstante, el dromedario le sacó partido y con ello demostró que su raza se adapta a los medios extremos, soportando altas temperaturas y ahorrando vitalidad en momentos de escasez. Y es que los camélidos apenas jadean y sus heces permanecen deshidratadas en un alto porcentaje. Y créanme, eso lo pude constatar en una crisis de locura coprófaga, debido a mi deseo de beber de cualquier fuente, aunque nunca encontré líquido. Por esa vía, ni por otras vías que resultaron infructuosas. Dicen que la información es poder, pero incluso así, nunca pude aprovechar ni un átomo de agua, más allá de la que me proporcionaba el destino.
Y aún sabiendo que los bosquimanos del desierto del Kalahari son expertos en obtener agua con su instinto natural al chupar unas cañas que introducen en la arena húmeda, pero yo no era un bosquimano, ni estaba en el desierto del Kalahari. Ya me hubiese gustado que me acompañara en mi odisea un auténtico bosquimano, y de repente algo cambió cuando estaba al límite de mis fuerzas, pues aparecieron los nómadas salvadores, y me sentí tan reconfortado con su leche cruda de camella y su té arábico que apenas reparé en sus rostros cuarteados, como el barro seco de Namibia, y apenas advertí el color de sus ojos tintados como el crepúsculo que mece al desierto. Pero finalmente alcé mis ojos y observé a los hijos del dios Sol. ¿O acaso eran hijos de la luna? Lo que sí sé es que sus miradas transmitían la sabiduría de la crudeza existencial, amén de ser mis salvadores con sus turbantes del dulce color del índigo, más propios de príncipes que de nómadas. Y es que su palacio estaba construido con el material de la libertad, alzándose entre la ardiente arena y las infinitas estrellas, puesto que ellos representaban al viento, a la brisa y a la tormenta de arena. Representaban al huracán y al arrumaco de bonanza. Eran los príncipes del Pérsigo, ofreciendo su maná. Pero una vez alejado de mis salvadores con su palacio de libertad, volvieron a rondarme los fantasmas de la muerte. Y es que volvió la sensación de ser perseguido por aquellos nativos de tierras lejanas. A decir verdad, me había olvidado de ellos, ya que la odisea del desierto fue tan inmensa, tan inconmensurable, que cualquier otra cosa se quedaba en agua de borrajas. De repente, un sobresalto termina con mi pesadilla, aunque no lo creo, porque sigo en tierras africanas. Es cierto, están tocando a la puerta. Estoy despierto, gracias a Dios. Un momento, ¿quién toca con tanto apuro? Dios mío, son ellos. Me cortarán la cabeza y la ensartarán en una estaca, señal de estandarte maléfico. Este relato es una adaptación de un fragmento de mi libro El Remedio Secreto. Si te gustó el video, dale al like, comparte y suscríbete. El canal te lo agradecerá y así nos animarás a seguir creando contenido. Gracias. Mi nombre es Orlando y he de decir que me considero un mal bicho porque no tengo escrúpulos a la hora de sacar partido de los demás. Soy un oportunista y el bicho de "dime con quién andas y te diré quién eres" me viene como anillo al dedo, ya que Rubén, mi mejor amigo, es de la misma calaña que yo. Y hablando de anillos y amigos, me enteré que hace unos días murió el abuelo de otro amigo de la infancia. Pero la noticia que me llamó la atención y que hizo que brillaran mis ojos fue que al abuelo le enterraron con su anillo de oro macizo de 24 quilates. Y lo enterraron en el bosque de una aldea cercana a la nuestra, donde nació el viejo, por lo que quise aprovechar la tesitura y sacar partido de aquel hecho luctuoso. Entonces decidí hablar con Rubén para urdir un plan. A Rubén también le brillaron los ojos en cuanto le di la noticia, y estuvo de acuerdo en profanar el sarcófago del anciano, ya que pensaba que era una pena no aprovechar la oportunidad de obtener un buen dinero de aquel anillo que se iba a desperdiciar en una triste sepultura. Y la oportunidad era perfecta porque la tumba estaba en un terreno aislado de bosque solitario. Entonces, Orlando decidió tomar una siesta para estar fresco al acometer la profanación que se llevaría a cabo esa misma noche, y se durmió pensando en el oro macizo. Rubén recogió 2 palas y un pico del cobertizo de su casa, y Orlando se encargó de llevar 2 linternas viejas que había en su garaje, aunque tuvo que ponerle pilas nuevas para que funcionaran. «Vamos a tener faena esta noche», dijo Rubén.
El sueño de la tarde me vino bien para reponerme del cansancio acumulado. Respondió Orlando. Pues aún se te nota cansado, como si no hubieses dormido lo suficiente. Es que llevo varios días en vela, pensando en nuestro plan. 2 horas más tarde, se encontraban frente a la tumba del viejo. No puedo creer que vayamos a desenterrar un cadáver, dijo un Rubén dubitativo tras entrarle la congoja que la noche boscosa le ofrecía. Agarra una pala y cava, ordenó Orlando con firmeza. La noche permanecía tranquila, aunque bufase una ligera brisa que reconfortaba al esfuerzo sudoroso de los noctámbulos. Palada tras palada, los profanadores iban hollando un terreno fértil con aroma a humedad de campo, notando desde el interior de la fosa que aquel boquete les cubría medio cuerpo. A Rubén se le aceleraron las pulsaciones tras escuchar el macabro eco que se producía al desescombrar. «¿Pero qué demonios haces?», farfulló Orlando. «Saca la tierra a favor del viento y no en contra, que me estás poniendo perdido». «Calla y escucha, Orlando. Estoy tocando algo sólido con la pala». Llegaron a la cubierta del ataúd y desalojaron la tierra de sus bordes para hacer palanca. Aunque solo Orlando se atrevió a hincar la afilada cuchara de la zapa por un resquicio de aquel tablón de madera de ciprés, agarrando el mango de la oxidada herramienta y ejerciendo presión hacia abajo, hasta que escuchó un molesto crujido tras dilatar su ranura. Pero aquel viejo tablón se resistió a ser desclavijado y Orlando decidió cambiar de estrategia, plantando su pie en el asa para hacer palanca con mayor virulencia. Entonces se apoyó en el hombro de su compañero para dar pequeños saltos sobre el extremo de la herramienta, hasta que el madero volvió a crujir y saltó por los aires con un chirrido aterrador. Al instante se proyectó sobre ellos un temporal ceniciento que les azotó la cara, impidiendo que vieran el contenido de aquel féretro, hasta que la suspensión de partículas se fue disipando. «Dios mío, ¿qué es esto?», acertó a decir Rubén. «No grites y enfoca con la linterna, hombre». Entonces vislumbraron una osamenta de huesos prominentes. Lo que descubrieron les hizo pensar que el enterrado no era el abuelo de su amigo de infancia, porque el viejo llevaba poco tiempo de fallecido y allí solo habían huesos viejos. Además, la longitud y el grosor de aquellos restos esparcidos no coincidían con las proporciones de un hombre normal, ya que el fémur y el húmero eran tan exagerados que no podían pertenecer a un ser humano. Orlando los analizó detenidamente y lo tuvo claro. Se trataba del esqueleto de un oso. Sus incisivos y su cráneo no dejaban lugar a dudas. Se había creado una farsa, un cenotafio funerario sin el verdadero cadáver. Rubén quiso respirar aire fresco y buscó un sentadero para recuperar las pulsaciones en estado de reposo, además de observar la siguiente maniobra de Orlando, que no era otra que volver a enterrar al gigantesco puzzle de huesos de plantígrado para no levantar sospechas. Rubén localizó un tronco a varios metros de la excavación y se dispuso a sentarse cuando... Un ruido en la noche. ¿Pasa algo, Rubén?, preguntó Orlando y encontró el silencio por respuesta. Entonces salió del hoyo y corrió en dirección a Rubén. Dios santo, allí estaba el viejo, el abuelo de mi amigo, con su anillo de oro macizo en el dedo y una sonrisa siniestra, mientras Rubén yacía inconsciente en el suelo. No, no, no. Desperté en mi habitación tras la pesadilla que me empapó en sudor. Aún estoy en la siesta de la tarde y quedan varias horas para que vayamos a perpetrar el acto. Creo que le voy a decir a Rubén que no lo vamos a hacer, porque tengo un mal presentimiento. De pronto, entró la madre de Orlando a su habitación con un rostro afligido. Hijo, tengo que decirte una nefasta noticia. Ayer noche encontraron sin vida a Rubén en un bosque, al lado de una tumba profanada. Este relato es una adaptación de un fragmento de mi libro El Remedio Secreto. Si te gustó el video, dale al like, comparte y suscríbete. El canal te lo agradecerá y así nos animarás a seguir creando contenido. Gracias. Hoy les quiero contar las pesadillas que yo sufrí en una época de mi vida, cuando andaba obsesionado con los perros de raza San Bernardo.
Mi nombre es Alberto, y mi onírica obsesión comenzó en una época en que leí una novela, un libro de Stephen King, un bestseller de terror, llamado Cujo. Las personas que hayan leído ese libro sabrán que aquel peludo animal fue mordido por un murciélago y se volvió extremadamente violento y sanguinario. Y debo reconocer que verdaderamente yo me obsesioné con aquella novela y con aquel perro de enorme volumen, hasta tal punto que acabé integrándolo en mis sueños. Por lo tanto, se podría decir que yo tenía a mi Cujo particular, puesto que mi subconsciente labró una historia paralela a la de Cujo, historia que se desarrollaba en mi fase REM de sueño. En mi historia, Cujo tenía otro nombre y era mi guardián, ya que yo permanecía encerrado en una cabaña del Pirineo aragonés, no sé por qué extraña razón, y es que dicen que los sueños no tienen lógica, por lo tanto, yo no sabía cuál era mi pena, no sabía cuál era mi condena, ni sabía quién me condenaba a sufrir tan dura clausura. Lo único que yo sabía es que aquel gigante San Bernardo era mi custodio, y el único nexo que yo tenía con mis extraños secuestradores, porque en mis pesadillas nunca conseguí ponerle cara a las personas, y solo eran reconocibles para mí los animales. Además, mis secuestradores se limitaban a pasarme las viandas del día a través de una trampilla en la puerta, como si yo fuese un reo peligroso. Por cierto, el San Bernardo de mis pesadillas se llama custodio, y un custodio suele ser alguien que te vigila o te protege. ¿Qué hacía el San Bernardo de mis sueños? ¿Me vigilaba o me protegía? Esa era mi incógnita, y si custodio me vigilaba, yo también lo vigilaba a él en su rutina, ya que cuando caía la noche en el Pirineo, el perro desaparecía y no dejaba rastro, y desaparecía de una forma tan ágil que ni sus dueños, mis secuestradores, se percataban, pero yo vigilaba sus idas y venidas, porque tenía la convicción de que en el San Bernardo estaba la clave que me facilitaría la huida, y por eso ideé mi plan de fuga, a través de sus extrañas y nocturnas escapadas, pues dicen que toda fortificación tiene un punto débil, y gracias a una ranura que yo mismo horadé en la madera de mi cuarto habilitado como celda, pude localizar un resquicio entre el enjambre de cambronera que circundaba el perímetro de la casa, una zona de embudos y boquetes por donde se desliza, precisamente, nuestro amigo, el vigilante vigilado. Y sé que el perro, cuando sale de ese embudo, toma el camino de la derecha, ya que solo hay dos senderos, uno a la izquierda y otro a la derecha. Y es que afortunadamente, el boquete queda a mi altura y me deja ver cuál es la dirección que toma el animal. Y pronto activaré mi plan de fuga, pues conozco a la perfección las rutinas del cánido, porque antes de que llegue la medianoche, sus dueños le preparan la comida y el perro deja de vigilarme, por lo que en ese lapso de tiempo aprovecharé para escapar y tomar el sendero que toma custodio a medianoche. Y es que el animal desaparece un día tras otro, como si estuviese motivado por algo o por alguien, como si poseyese un segundo hogar al que va y del que viene. Lo tendré que averiguar de alguna manera. Por eso, mi plan no es simplemente escapar, entre otras cosas, porque la ventaja que le saque al perro en mi tiempo de fuga será insuficiente y temo que me alcance en un tramo del camino. Entonces me dará caza, ya que este trota muy rápido y será difícil que yo aguante su ritmo. Por lo tanto, seré yo el que lo espere a él. Así evitaré ir a remolque desde los tramos iniciales. Y como saldré antes de su horario habitual, me apostaré en una parte del camino para ver lo que pasa. Y a partir de ahí, me las arreglaré como pueda para seguirlo hasta el pueblo más cercano. Porque tengo la convicción de que va a un pueblo. Correré ese riesgo, ya que Custodio es muy listo y posee gran olfato. Y a priori, sabemos que es un animal noble e inofensivo para los seres humanos, aunque ignoremos sus reacciones en situaciones de estrés. Por lo tanto, si me descubre, me limitaré a acariciarlo y estudiaré su comportamiento. Ya veremos si mantiene su ruta o intenta despistarme con su extraña y casi humana conducta.
No contemplo la posibilidad de que haya reacciones feroces, o eso espero. Y llegó la hora de la evasión, pero en este caso decidí deslizarme por un boquete contiguo al que siempre toma custodio, ya que con ello evitaría que el San Bernardo oliese mi rastro. Pero al entrar en aquel embudo, noté que la estrechez se revestía con unos enjambres de pinchos, que me restaban la camisa y se incrustaban bajo mi piel. Me arrastré con cierta precaución, aunque mis maneras de reptil no evitaron la densa lluvia de punciones. Entonces me palpé la zona temporal del cráneo y arranqué un primer nido de espinas, a modo de piñón ensartado desde lo alto de la trampa cilíndrica, para continuar rectando por el metro final del agujero de púas y así alcanzar el exterior de la fortificación vegetal. Lo conseguí. Respiré aliviado y corrí con el temor de que el cánido me alcanzase en un tramo intermedio del camino. Pero aquel grandullón retrasó su salida de manera sospechosa, como si éste se oliera la celada y la consiguiente emboscada. Entonces me aposté tras un gran matorral, guardando silencio para captar los jadeos del cánido a lo lejos. ¡Ah!, exclamé al caer un enorme miriápodo en mi ensangrentada cabeza, despejándolo con airado manotazo. La escolopendra sobrevoló unas piedras y se precipitó sobre unas hojas resecas que amortiguaron su impacto, reavivando sus múltiples patas tras el aterrizaje de vuelo sin motor. Al mismo tiempo que yo me impacientaba, la brisa susurraba misterios ensortijados entre las altas copas de los robustos árboles, como un crepitar de secretos eólicos y fantasmagorías arbóreas, hasta que se escuchó un galope regular y consistente que solo podían otear las lechuzas. Eran las duras pisadas del mastín, que daban miedo. La marcha de guerra repicaba con brío e iba provista de andares que hollaban el camino, como caminos arrasó el ejército de Atila al invadir naciones. Y yo temía que aquel animal oliese mis picotazos de sangre fresca, puesto que su enorme sombra, deformada por el brillo lunar y la recién instaurada oscuridad, se cernía sobre mi propia sombra. Y era una sombra tan grotesca que me mantenía acurrucado, porque Custodio galopaba a poca distancia de mí. Galopaba y jadeaba muy cerca, hasta que su galope se paró en seco y, ¡Dios!, me sentí descubierto, aunque me mantuve como una estatua de piedra, al igual que se hizo pétreo el robusto animal en la noche, escrutando mi refugio vegetal con aspiraciones pavorosas, pues el sonido entrecortado de su hocico erizaba la piel de cualquier mortal. Entonces soltó un gruñido espeluznante y yo mascullé una exclamación muy socorrida. ¡Dios! Era la segunda vez que yo mentaba al Creador y deseaba que fuese la última, pero no podía asegurarlo, ya que el imponente animal avanzó hacia el matorral y olisqueó con sus ojos desplomados en constante borrachera. Y es que la apariencia bondadosa de su raza amodorrada derivó a despiadado carnicero de grueso hocico que se hinchó sobremanera y dejó al descubierto una boca de incisivos afilados. Y mi temor se agudizó cuando aquel guardián de los infiernos atenuó sus jadeos deliberadamente, abrazando el silencio nocturnal para intentar captar la respiración nerviosa de aquel ser desvalido que tiritaba tras la maleza verde oscura. Puesto que yo sentía estallidos cardíacos bajo mi pecho de bombeo delator, quejidos que el San Bernardo detectaría de forma inminente. Y en ese preciso instante di gracias a Dios por el oportuno cantar de unos grillos, ya que ellos solaparon mi angustia con su insistencia melodiosa, y era la tercera vez que yo mentaba al Creador. Entonces, Cancerbero gruñó una vez más y olisqueó el matorral con sus entrecortadas aspiraciones, hasta que se cansó de jugar al gato y al ratón y galopó sin mirar atrás. Y yo aguanté un tiempo prudencial al amparo de la fronda, hasta que por fin decidí seguirlo y adaptarme a su marcha elegante y ligera, a pesar de su robustez, manteniéndome en una distancia de seguridad,
Eso sí, quiere decir que yo estaba en buena forma física, pero ante Custodio no había nada que hacer, pues parecía que se entrenaba para competir en la maratón de Nueva York. Y es que el San Bernardo se distanciaba de mí con una facilidad pasmosa, desapareciendo entre sinuosidades, a pesar de que este no era ni un galgo ni un podenco, ni tan siquiera un lebrel o un simple perdiguero. Pero Custodio estaba tan ejercitado en su rutina diaria que lucubré que aquel mastín debía de ser la excepción que confirma la regla de la dócil raza anina, ya que por norma general, estos se caracterizan por su falta de agilidad y su escasa velocidad debido a sus casi 100 kilogramos de peso, aunque poseen un gran sentido de la orientación entre grandes nevadas, abriéndose paso por el denso hielo con sus anchos torsos. También recordé en plena carrera que estos fueron utilizados por los monjes del convento El Paso Gran San Bernardo, sirviéndose de ellos para acarrear víveres, ya que su tamaño los facultaba para transportar cargas pesadas a través de la ruta alpina que une Suiza con Italia. Pero aquella excepción que confirma la regla no se arrastraba con pesados movimientos, sino que volaba, y yo avanzaba con la inseguridad que la noche le ofrecía a mi trote bípedo de mamífero inferior en lo que a resistencia se refiere, aunque también iba con cierto recelo por si acaso al perro le daba por girarse. Y así fue. Custodio tenía muy mala idea y volvió a detenerse para mirar atrás, levantando su grueso hocico y agudizando su fino olfato. Pero yo tuve suerte al encontrarme con otro parapeto vegetal, manteniéndome allí hasta que el perro emprendió su rutina atlética de campo a través, pues yo era un segundón que se enganchaba a la cadencia de su galope, en un tramo, ceñido por extensiones de madreselva, acelerando tras perderlo de vista en las curvas más cerradas. Pero he de reconocer que andaba desconfiado y mi subconsciente me hacía desacelerar por temor a que en alguna curva me esperase la bestia, para decirme: «Te pillé». Ya habían transcurrido 40 minutos de maratón, y la cosa no tenía visos de finalizar en meta. Y yo sudaba profusamente al tiempo que los goterones de sales minerales purificaban la sangre que manaba de mi cabeza. Estaba desmoralizado por el infernal ritmo del mastín, pero este aminoró su galope, y finalmente anduvo al trote y luego al paso. Y en ese momento quise atar cabos, porque tenía la sensación de que el perro había llegado a su destino. La extraña sensación de que Custodio me había obligado a circundar el bosque. No, no, Custodio me ha engañado, me ha devuelto a mis secuestradores, a mi encierro. Esa fue la primera vez que le vi el rostro a los secuestradores de mis pesadillas. Este relato es una adaptación de un fragmento de mi libro El Remedio Secreto. Si te gustó el video, dale al like, comparte y suscríbete. El canal te lo agradecerá y así nos animarás a seguir creando contenido. Gracias. Mi nombre es Adrián, y he de confesar que mi edad de adulto me vicia el espíritu, ya que cuanto más años cumplo, menos creo en el género humano. Y la realidad es que degenero irremediablemente a medida que envejezco, pero la degeneración de la que hablo más que física es moral. Y es posible que mi forma de proceder tenga su punto de partida en la trágica etapa de mi niñez cuando prometí entre lágrimas que no sería como mi padre, promesa que no pude cumplir. Y por ello me asaltan los remordimientos de conciencia en las terribles pesadillas que sufro por las noches. Está mal que yo lo diga, pero mi padre era un déspota, un tirano que maltrataba a mi madre cuando bebía y que la ignoraba cuando no bebía, aunque eran pocas las veces que se mantenía sobrio. Un mal día, la hebilla de su correa quedó marcada de por vida en la cara de mi madre, vaciándole uno de sus globos oculares con el hebijón y quedándole solo la cuenca. Más de una vez deseé la muerte de esa mala bestia, y no me siento culpable por ello, ya que mi gran pena era la de sentirme culpable por no sentirme culpable, aborreciendo sus métodos subyugantes y opresores. De ese puerco me sacaba de quicio su aliento a alcohol barato y el sudor de su soberbia, pues no era una transpiración noble tras ganarse el jornal de sol a sol, sino un hedor viciado.
Era una pestilencia secretada tras frecuentar las mancebías de mujeres de pago para luego rematar la noche en las viejas tabernas de olor a rancio tabaco en donde aposentaba el trasero para saciar su enfermedad alcohólica. Mi promesa de repudio ante la perspectiva de parecerme al viejo me ha perseguido durante toda mi vida, puesto que he soportado pesadillas en las que se aparece el fantasma de mi padre, recordándome que soy sangre de su sangre y que no soy mejor que él, que soy una costilla más de su podredumbre. Tan parecidos que algún día se reflejará su cara y no la mía al mirarme en el espejo. Aún hoy, esos sueños me queman por dentro. Mis lágrimas de joven fueron motivadas por sus incesantes tropelías y un buen día renegué del más cruel de los progenitores, o fue un mal día, puesto que éste bebió más de la cuenta y me amenazó con una espada que presionaba sobre mi cuello, obligándome a engullir las sobras de la comida que mi madre había puesto en la mesa. Y espadas no le faltaban a ese malnacido, ya que era coleccionista de sables, alfanjes y floretes, pero sobre todo veneraba los robustos y llamativos aceros de la Edad Media, terciados entre los escudos de armas que se adosaban a las paredes del salón. En una ocasión me hice con un estrafalario yatagán, una especie de sable curvo que utilizan los bandidos orientales, asesinos, pendencieros y rufianes asiáticos, con el propósito de utilizarlo en el momento más oportuno. Tras birlárselo al perro sarnoso de mi viejo en un descuido cuando limpiaba el arma blanca. Mi pobre madre temblaba cada vez que escuchaba el desenvaine de cualquiera de sus putos chafarotes, desenfundándolos para abrillantarlos o lo que diablo se le ocurriese en cada momento. Su afición le vino tras su etapa castrense en Argentina, cuando se retiró por causa de fuerza mayor, siendo sargento del Regimiento de Patricios de Buenos Aires. Mi padre era un emigrante español que se alistó en un ejército extranjero para combatir contra los ingleses, a los que odiaba, pero se vio obligado a abandonar la carrera militar por una escoliosis degenerativa. Y su profunda amargura lo llevó a recalar en el puerto de Vizcaya, donde conoció a mi querida madre, llevándola a vivir a su Cádiz natal. Había épocas en las que al cerdo se le avivaban sus terribles dolores vertebrales y se quedaba como un guiñapo postrado en la cama. Y digo cerdo porque gemía como un puerco que es llevado al matadero. Yo aprovechaba su enfermedad y en ocasiones lo martirizaba, cuando mi madre se ausentaba para ir a la botica a por sus malditas medicinas, pues siempre fue muy abnegada a pesar de la mala vida que le daba. Entonces, yo me escondía tras la puerta de su habitación y mecanizaba una cruel y maliciosa maniobra de enfunde y desenfunde de una de sus espadas con el propósito de representar a la muerte, reclamándolo con su guadaña. Ya han pasado muchos años desde el día que orquesté mi plan de venganza y aún me persigue cierta dentera al evocar el desagradable sonido de la hoja de metal deslizándose por la garganta de la funda de cuero labrado. No obstante, la situación me satisfacía, me llenaba de regocijo ver su pánico al creer que la muerte lo solicitaba, adueñándose de mí una sonrisa que derivaba a oleadas de hilaridad cuando lo observaba por el agujero de la cerradura tembloroso y bañado en sudor. Confieso que la situación me provocaba delirios de placer, o eran orgasmos de sadismo los que se cocían a fuego lento en mi interior, aunque yo desconociese lo que era el trato de mancebía por aquella época. Así todo, intuía que era un orgasmo en toda regla y debía serlo, dada la lujuria que me embargaba. Años después supe lo que era el trato carnal, puesto que heredé el vicio putero de mi padre al yacer con diversidad de féminas en los peores lupanares. Pudiendo comparar el goce libidinoso de la cópula con lo que había vivido con espada en mano cuando martirizaba al vomitivo sargento de los patricios bonaerenses. Ambas experiencias me llevaron a una conclusión, y es que jamás experimenté mayor delectación que la gozada tras el portón termitoso de la cochiquera donde gimoteaba aquel puerco de matadero. Una sensación que ni siquiera pudieron igualar las rameras, pues el placer infinito que me producía el hecho de ver el sufrimiento de aquel bastardo no era comparable a nada por lo que valiera la pena vivir. No obstante,
Una noche me topé con la horma de mi zapato al ver la expresión de mi rostro cuando le daba a mi viejo de su propia medicina. Entonces me di pavor, porque fue mi alma negra la que salió a la luz por primera vez, y ésta se presentó con su mueca grotesca de felicidad a través del pulido de la hoja de metal. Ya que aquella fría hoja desenmascaraba a unos ojos tan brillantes como el metal que los reflejaba. Mi sonrisa cruel se acentuaba ante el deseo de ver su muerte a través de aquella impoluta hoja de metal. Cuando mis perversos y podridos ojos quisieron traspasar la puerta de la habitación e hincarle el acero hasta atravesarle el cuerpo de parte a parte, y que la longitud del sable desembocara por el reverso de su piojoso colchón, confundiéndose la empuñadura con su hígado envenenado por el alcohol. Y en aquel momento me convencí de la cruda realidad, y es que mi padre tenía razón en sus apariciones espectrales, ya que su cara era fiel reflejo del espejo de mi alma. Me estaba convirtiendo en él. Esa es mi triste historia familiar. Y sepan que cada cual debe expulgar de su cabeza los piojos que se le enraizan. Créanme si hoy les digo que los parásitos que heredé del malnacido de mi padre aún absorben la sangre de mi cabeza. Este relato es una adaptación de un fragmento de mi libro El Remedio Secreto. Si te gustó el video, dale al like, comparte y suscríbete. El canal te lo agradecerá y así nos animarás a seguir creando contenido. Gracias. Eran las 12 de la noche y a Elvira se le cerraban los párpados. Pero ella no quería dormirse, pues temía que le sobreviniera la pesadilla de tantas ocasiones, aunque con una variante. Pero a Elvira se le cerraron los párpados y entró en un profundo sueño. Entonces fue agarrada del brazo por una siniestra mujer que la encaminó por un oscuro pasillo. A la señora le sobresalía su encanecido cabello por debajo del pañuelo que cubría su cabeza. En su mano izquierda portaba una arcaica palmatoria con pantalla de espejo y una vela que se desdoblaba con estelas gemelas, mientras ceñía el brazo de Elvira con su mano derecha para conducirla al extremo opuesto del pasillo. Elvira notó el aliento pesado de aquel espectro y se sintió aterrada, sobre todo por sentirse presa de alguien que se erguía como un monolito de cariátide, agigantado por las tristes sombras y el fulgor de la desdoblada y humeante vela. A medida que se acercaban al tramo final de la angostura, se percibía un rumor de voces que ponía la piel de gallina. Era como un ceremonial de rezos ininteligibles y Elvira hizo el ademán de retroceder sobre sus pasos, pero la dama oscura sujetó su muñeca hasta el extremo del dolor, obligándola a entrar en la cámara principal, donde se hallaba una hilera de personas que vestían atuendos sacerdotales y capas pluviales en tono lutoso, aunque también llevaban una especie de papaigo sobre sus cabezas, no percibiéndose sus rostros por estar de espaldas a las recién llegadas. Elvira calculó que eran unos 20 individuos aproximadamente, al tiempo que la dama oscura la condujo a un lateral de la posición que estos ocupaban, revelándose mayor campo visual. Entonces pudo adaptar sus pupilas a la tenue luz que la opacaba y vislumbró los tétricos perfiles de unos oradores que también eran ejecutores de llantos escalofriantes alternados con risotadas de manicomio. Aquellos sacerdotes desencajaban sus mandíbulas al entonar su canto, y Elvira se propuso averiguar a quién diablos idolatraban, descubriéndosele un suntuoso catafalco con ataúd central atestado de coronas florales circundadas por una gran barrera de cirios encendidos. La dama oscura apartó 3 velones de su camino y algún que otro candelabro bañado en esperma para acceder a la cabecera del ataúd. Entonces la vieja exclamó: «Ahí tienes a tu marido, debes purgar tu pena». El cadáver era el difunto marido de Elvira y estaba horrible. Su tono violáceo daba escalofríos. Su vientre había estallado literalmente, dejando al descubierto una siembra de parásitos en frenético gaudeamus de entrañas.
y la repugnancia de Elvira se agravó al identificar un hervidero de gusanos bajo su cráter de vísceras, emitiendo el voraz eco de la deglución, ya que la inmundicia que masticaban aquellos helmintos accedió a través de su canal auditivo y se amplificó en su cerebro, aunque también la asqueó el hedor que destilaba aquella corrupción entre sólida y gaseosa al invadir sus fosas nasales y desmoronar hasta la última célula de su organismo con su putridez. Al momento, otro anélido se deslizó entre las secreciones que ascendían por el túnel de su garganta, pustulosa, saliendo por la boca entreabierta y bajando por el mentón cadavérico. Pero lo más perverso era la intención de aquella vieja, ya que agarró con fuerza a Elvira, empujándola hasta su aberrante marido con la intención de que la mujer besara sus labios de efervescencias estomacales. Y la anciana repetía: «Besa a tu marido, bésalo, debes purgar tu pena e ir con él». Y Elvira luchaba por zafarse de aquella siniestra cuando ocurrió algo espantoso. Elvira tropezó con el ataúd y éste se cayó de su pedestal. El forcejeo hizo que perdiera el equilibrio y la mujer cayó dentro del sarcófago junto a su marido, mientras la bruja le ofrecía su sonrisa maliciosa. Entonces Elvira cerró fuertemente los ojos en aquel ambiente de metano de cenagal. «No puede ser», pensó, cuando un ruido de torcedura muscular y resquebrajadura de huesos le trepanó el cerebro a través del oído. Y estaba sucediendo a su lado, junto a ella. El cadáver giró la cabeza y sus cervicales reventaron en 1000 pedazos. El traquido fue espantoso, aunque fue peor el instante en que el muerto desplazó su mano y agarró la mano de Elvira, mirándola con cierto aire de amor viciado por odio. Acto seguido, el difunto marido de Elvira salió del sarcófago y la trajo hacia él, por lo que la mujer pudo ver al detalle su rostro escabroso, al estar de pie a un palmo de este, ya que el difunto se había convertido en una piltrafa de huesos y carne putrefacta. Y el cadáver dijo: «No tengas miedo, eres mi esposa y debes purgar tu pena». De la boca le manaba la emulsión de todas las pesadillas, una especie de baba verdosa y ácida que le descomponía parte de la mandíbula. De la nariz le brotaba una solución negra, como si fuese un sedimento petrolífero eyectado por una torre Derrick. Y es que la mente humana es estrambótica cuando navega por su fase onírica, ya que esa locura se instauró en la cabeza de Elvira cuando contempló el fermento pastoso que surgía de sus fosas nasales. Era increíble que Elvira se imaginara un yacimiento de crudo que no cesaba de expulsar su viscosidad a través de una gran construcción Derrick. Pero al querer evitar la desagradable visión de las fosas nasales de su marido, ésta desvió la mirada y se percató de un detalle que se le había escapado hasta ahora. Y era una habitación contigua a la suya, de donde surgía un resplandor que molestaba a la vista. Entonces la comitiva de oradores tomó la delantera y se introdujo en aquella cámara de forma protocolaria, y al instante Elvira pudo descifrar lo que éstos canturreaban. Era como un galimatías o repetitivo mantra que decía así: «Se avecina el final de los días, alabad a los que se reencuentran con el juicio final. El momento definitivo se abre paso, tras la reunión de las almas en pena». El marido de Elvira sonreía sin dientes y la condujo por aquel pasillo, antesala a la luz cegadora, sin que ella ofreciese resistencia, hasta que llegaron a un aposento que desprendía un aroma extraño, como una esencia de jazmines. Los oradores continuaban solfeando mientras formaban otra columna humana o inhumana a tenor de sus rostros, hasta que por fin se parapetaron ante algo que Elvira no lograba identificar, debido a que sus cuerpos de cementerial evitaban que se colara su mirada, pero aún así logró ver algo por un resquicio. ¿Un santuario?
se preguntó y al tiempo se le aceleró el corazón. Las luces y sombras ampliaban sus cadavéricas caras, abriéndose hueco desde la hilera central, agrietando la formación ósea que establecieron para ocultar un secreto, separándose, disgregándose. Quieren enseñar algo. La pared inhumana se abre en abanico y se agranda el espacio visual. Hacen pasillo para Elvira. Ya no hay vuelta atrás. La columna se disuelve y deja algo al descubierto. «¡Dios! ¡Me muero!», vociferó Elvira, desgarrándose la garganta y arrancándose el alma al ver un pequeño ataúd blanco. Entonces lo tuvo claro y dio un respingo debido al pavor, zafándose de su marido para huir sin mirar atrás, mientras escuchaba las blasfemias y los espeluznantes lamentos del conciliábulo, atormentándola con sus quejidos de hiena abortada por el mismísimo demonio. El coro de multitud doliente, cuan plañideras de timbre monstruoso, retumbaba a lo largo del pasillo, al tiempo que su marido y la vieja gritaban: «Es tu deber, debes purgar tu pena, mala esposa, mala madre. Tu hija se irá con nosotros, despídete de ella». Elvira se quería morir del horror y corrió hasta que escuchó su voz. «Mamá, ¿por qué me has abandonado? ¿Es que ya no me quieres? Ven conmigo y con papá». «Mamá». Elvira despertó sobresaltada y con la sensación de haber corrido con todas sus fuerzas. Sus brazos estaban doloridos, pero no se apreciaban los estigmas del hipoético forcejeo, aunque el agotamiento no le impidió levantarse de la cama y dirigirse a la habitación de su hija con un nudo en la garganta, pues quería quitarse un lastre de encima al comprobar que ella dormía, y Elvira deseó abalanzarse sobre ella y abrazarla, pero no quería asustarla con su desasosiego. Finalmente se acercó al cuarto de baño y comprobó que no había heridas de forcejeo en sus brazos, aunque el dolor persistía. Entonces Elvira se miró al espejo y se aborreció profundamente, puesto que sus cabellos encanecieron súbitamente y su piel sufrió una desagradable muda, convirtiéndose en una octogenaria de arrugas cuarteadas. Sus ojos permanecían inyectados en sangre, como si continuasen sumidos en la pesadilla, junto a la vieja del velo negro. Pero ahora era ella la que se apoderaba de su alma, porque Elvira era la vieja. Este relato es una adaptación de un fragmento de mi libro El Remedio Secreto. Si te gustó el video, dale al like, comparte y suscríbete. El canal te lo agradecerá y así nos animarás a seguir creando contenido. Gracias.